Bueno, mis hermanos, en esta mañana quisiera que comenzáramos nuestra meditación en la palabra. Este tiempo, prepárese para que nos sentemos en la mesa del Señor y que nos enseñe a todos. Pero quisiera que comenzáramos trayendo a memoria, recordando un versículo que habla, que nos formula o tiene una fórmula poderosa acerca de la vida cristiana victoriosa. Cómo tener una vida cristiana victoriosa, cómo vivir en victoria en el cristianismo. Y Gálatas 5:16 lo dice. Pablo dijo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan. Repítalo, dígalo. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esa es la fórmula para una vida victoriosa, para tener la vida que Jesucristo dijo que usted y yo necesitábamos vivir y que usted y yo íbamos a vivir en la tierra, una vida victoriosa. Pero nace en esta fórmula. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, cuando estaba meditando en este versículo, empecé a formularlo de otra forma para asimilarlo mejor. Y yo quisiera que lo miráramos, formulando esto de una forma diferente sin que se altere el producto. Y meditaba en esto y decía, no anden en la carne, más bien satisfagan el deseo del espíritu en sus vidas. Estamos cambiando el orden, pero no el producto. No anden en la carne, más bien satisfagan el deseo del espíritu en sus vidas y en sus corazones, en ustedes. Y mientras meditaba en este precepto bíblico, en este deseo bíblico, en este mandato bíblico, recordaba que ciertamente la palabra lo dice también de esa forma. Efesios 5:18 lo dice, no os embriaguéis con vino. El vino es una representación también de las obras de la carne en el vino, porque dice hay disolución, es decir, pierdes el control. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? La vida debe estar regida por el Espíritu Santo, nuestras vidas. ¿Por qué? Recordemos que el consolador, el significado concreto de la palabra consolador es uno que nos haría fuertes. El Espíritu Santo es aquel que nos capacita para ser fuertes en nuestra vida diaria, para cumplir con el propósito del cielo. El consolador es aquel que nos hace fuerte. Repítalo para usted. El consolador es aquel que me hace fuerte. Hace 8 días terminamos el estudio de Mateo, un estudio grosso que nos llevó alrededor de 1 año y medio, en el cual yo creo que ha sido una cosa hermosísima, porque la meta que nos propusimos en el Señor era profundizar en nuestra fe, la obra de Jesús, la fe que vence al mundo. Ese fue el énfasis de todo este tiempo, la fe que vence al mundo. Y estuvimos estudiando el verdadero concepto de la fe cristiana y lo que Jesucristo quería venirnos a enseñar. Y estuvimos meditando en todo ese tiempo y hemos determinado para este año en oración y el Señor ponía eso en nuestros corazones, en no vivir más en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu. Y terminando Mateo, y para poder introducirnos en este propósito y seguir andando, vamos a introducirnos poco a poco al libro de los Hechos de los Apóstoles, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino más bien Hechos del Espíritu Santo, porque allí fue donde nace la iglesia primitiva, donde se ponen muchos fundamentos y vemos toda la operación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y quiero que reflexionemos en esto tan hermoso que hemos estado estudiando en la palabra. Mateo, el libro de Mateo nos introduce a la obra, al diseño de Jesucristo a sus discípulos. Y el libro de Hechos nos introduce en la obra
del Espíritu Santo dado para la iglesia naciente. Aquí es donde comienza el desarrollo de la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, traería cumplimiento de esa palabra. Por eso, si usted quiere vivir en el cumplimiento de que Jesucristo estaría con usted todos los días hasta el fin del mundo, necesitamos entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí en el libro de los Hechos, que vamos a estudiar a continuación y vamos a estar meditando en él, es una continuación de los evangelios, propiamente del evangelio de Lucas. Se dice que el evangelio de Lucas estuvo escrito, por decirlo, en dos tomos: el evangelio de Lucas y la parte de Hechos de los Apóstoles. Es una continuación, aunque Lucas no lo habla directamente desde su visión, sino que narra todos los procesos, y es algo hermoso, hermanos. Es una forma exclusiva con que el Espíritu Santo permitió que fueran escritas todas estas palabras para dar testimonio de la primera iglesia naciente y de lo que la iglesia necesitaba y cómo debía moverse y cómo iba a ser entregado ese legado a las generaciones futuras. Y entre ellos estamos usted y yo, una generación que ha tomado la llama del Espíritu para continuar el mensaje del Evangelio. Y esto es muy importante entenderlo, mi hermano, porque a partir de ese diseño que se da en la iglesia primitiva, por así decirlo, la iglesia que tiene todos los rudimentos, que vivieron conforme a una manifestación del Espíritu, a través de ese diseño han surgido y se han vivido un sinfín de cosas en todo el tiempo que ha transcurrido el Evangelio sobre la tierra, que necesitamos examinarlas a la luz de la palabra para vivir a la luz del rostro del Señor y no a la luz de nuestras emociones o de nuestras suposiciones. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos conduce a toda verdad. Dicho esto, mis hermanos, a usted y a mí se nos dio un diseño en la salvación que recibimos. Y quiero decirle, el tema que vamos a empezar a hablar es tan importante para nuestra vida diaria como usted y yo no nos imaginamos. Es el todo de nuestra fe, de la fe en acción, del conocimiento que hemos recibido por medio de la enseñanza de Jesucristo. Y quiero recordarle, a usted y a mí se nos dio un diseño en la salvación que se nos dio. Y ese diseño se llama vivir en el Espíritu. Repítalo y escríbalo en mayúsculas si está tomando nota. Vivir en el Espíritu. Ese es el diseño que se nos dio para vivir en la salvación que se nos fue dado. Vivir en el Espíritu y no en la carne. Y en palabras, mis hermanos, se escucha hermoso, se escucha lindo y hasta magistral, ¿verdad? Pero en la práctica a veces se nos complica mucho. A veces sentimos como que no logramos con lo que necesitamos hacer. Y no sé usted, no sé si le pasa a usted, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que comienzo de una forma y termino en otra. Y quiero que veamos y comencemos a estudiar hoy acerca de este diseño para que podamos permanecer firmes conforme a lo que la misma palabra nos enseña. Quiero repetirles, mis hermanos, hermana Gladys, el diseño en la salvación que a usted le fue dada fue a vivir en el Espíritu, a satisfacer los deseos del Espíritu. Hermana Joana, el diseño de la salvación que usted recibió es vivir en el Espíritu, es satisfacer los deseos del Espíritu en usted. Y asimismo a cada uno de nosotros, a cada uno, Rafael, María Eugenia, Ligia, Omar, todos los que estamos aquí, Mirna, Drusila, Miguel, todos los que estamos aquí necesitamos caminar en el diseño de la palabra. Y quiero que leamos, entonces, para introducirnos, Hechos 1, del 1 al 11. Hechos 1, del 1 al 11.
Invito a que nos introduzcamos, Hechos 1, del 1 al 11. Y es hermoso esto como comienza, mis hermanos, y lo que vamos a leer. Mira, dice, en el primer tratado, Hechos 1, del 1 en adelante, del 1 al 11, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, hay tres cosas que necesitamos, y le invito a que meditemos hoy conforme a esta escritura, que necesitamos aprender en cuanto a la vida del Espíritu, que comenzamos hoy. ¿Qué afecta la vida del Espíritu? ¿Qué es lo que afecta la vida del Espíritu Santo en nosotros? Tres cosas afectan: nuestra fuerza, nuestras obras y nuestra visión. Y quiero que veamos la primera. Nuestra visión se afecta. La primera importancia en la vida total del cristiano es que la fuerza humana sea afectada por la fuerza del Espíritu. El versículo 2 y 3 nos deja claro esto. Leamos. Mire lo que dice el verso 2 y 3. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, dice aquí claramente Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús después de morir y después de resucitar, nos demuestra la necesidad y la necesaria implicación del Espíritu Santo en el nuevo nacido, en el nuevo convertido, aquel que ha vuelto a nacer, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que ha muerto a una vida pasada para nacer a una nueva esperanza. Nos demuestra con acciones la importancia del Espíritu Santo. Aquí dice claramente, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos. Hermanos, si el Jesús resucitado y glorificado necesitaba y dependía del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Nosotros somos llamados a morir a nuestra antigua manera de ser para poder resucitar a una nueva esperanza, a una nueva vida. Yo le invito a que leamos Efesios 4, del 22 al 24.
Veamos lo que dice Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, mire lo que dice. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Precisamente aquí es donde se hace un quiebre peligroso en muchos de nosotros. Quizás como podríamos pensar un descontinuo de información que puede producir grandes errores. Cuando nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana basados en el viejo hombre. En esta ecuación que fácilmente todo cristiano puede realizar, querer tener la vida del espíritu viviendo la vida humana, ahí se crea un cortocircuito que a veces puede generar hasta la muerte, la sequía y el cansancio. Es como coger el cable positivo y negativo al mismo tiempo. Querer vivir con dos cables contrarios al mismo tiempo es imposible. Por eso Pablo le recomienda a los efesios, despójense de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres. Y eso es un proceso que comienza ¿cómo? Con la aceptación de nuestra muerte con Cristo. Ese es el ya no vivo yo. Ese es el tome su cruz y síganme. Fuera de esa aceptación, cuando no aceptamos el que ya no vivimos nosotros, cuando no aceptamos que tenemos que tomar la cruz del Señor, cuando no aceptamos pensar conforme al pensamiento del cielo, cuando no aceptamos morir a esas viejas costumbres, hermanos, solamente nos vamos a encontrar con argumentos que invalidarán el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué argumentos? Solamente excusas para vivir como nosotros queremos vivir y no como Él nos dice. Excusas para hallar nuestras formas de hacer como nosotros queremos y no como Dios quiere. Ahí, lógicamente, el Señor no es Señor. Nosotros seguimos siendo los señores de nuestra vida. Cuando nuestra forma de pensar no se rige por la palabra, mis hermanos, no hay nada. No hay fuerza del Espíritu, no hay vida del Espíritu, no hay llenura del Espíritu. Quiero darles un ejemplo. Ayer el hermano Helio compartió un pensamiento en el chat de la iglesia muy lindo. Y quiero resaltar un punto textual de lo mucho que dijo allí. Textualmente le escribió esto: libero cualquier idea de que lo sé todo y abro mi corazón con fe, con obediencia. La fe es obediencia. Vuelvo y le repito. Él puso, libero cualquier idea de que todo lo sé y abro mi corazón con fe. Hermanos, la única forma de conocer el poder del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida diaria, es liberándonos del peso de nuestra mente a través de la aceptación total de su palabra cuando nosotros nos sujetamos a ella. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor, estamos demostrando que nosotros conocemos y creemos en su palabra. Hermanos, hay algo que necesitamos entender. La mancha del pecado original y sus consecuencias es algo que nos sigue diariamente. Es algo que quiere seguir a los hombres. Esa mancha del pecado original. ¿Y cuál es la mancha? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchos cristianos optan caminar su vida, vivir sus vidas comiendo de este árbol y no comiendo de la palabra, comiendo de lo que ellos piensan que es bueno, comiendo de lo que ellos piensan que es malo,
comiendo de lo que ellos asimilan que deben ser así o así, y no sujetándose en esencia a la palabra. Prefieren comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que comer de la palabra. Y en ese momento, cuando eso pasa, asumimos con nuestra mente no con nuestra mente y no con la mente bíblica lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, y por ende desechamos el diseño de Dios, el vivir en sus propósitos, desechamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, desechamos el poder de la palabra en nosotros. Con nuestras mentes comenzamos en muchas ocasiones, a señalar lo que a nuestro ser nos parece, nuestro ojo nos parece lo que es bueno y lo que es malo. O la palabra dice que esto es bueno, pero yo lo voy a vivir de esa forma, yo lo voy a hacer de esa forma. Y empezamos a torcer, a ajustar los diseños del cielo conforme a como nosotros queremos y no a nosotros a como la palabra dice. Y cuando comenzamos a hacer esto, inconscientemente, mis hermanos, comenzamos a tolerar aún el pecado en nosotros, porque eso produce deleite en nuestra carne. Cuando usted se da a la tarea de estar escogiendo por usted solo, fuera del pensamiento bíblico, está escogiendo por los deseos y las manifestaciones, las motivaciones de su carne. Y escuchen muy bien lo que dice la palabra. Lo que se siembra para la carne, se cosecha para la carne. Si mis acciones están regidas por mis impulsos, lo único que puedo esperar es cosechar de mis impulsos. Pero si lo que yo hago y lo que yo vivo está sembrado en el Espíritu, lo que puedo esperar es cosechar en el Espíritu. Por ejemplo, creo que en muchas ocasiones, muchos o todos nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero ser puro para ti, yo quiero tener un corazón puro para ti, yo quiero tener un corazón que te agrade, yo quiero tener un corazón conforme al de David. Cuando escuchamos estas enseñanzas tan hermosas de la vida de David, cuando somos tocados en nuestra humanidad, le decimos, Señor, yo quiero que me cambie, que me cambies, pero en mi mente todavía guardo el deleite que produce el pecado en mi carne. Y no tengo en mente lo que la palabra del Señor dice y que tiene un diseño de pureza y de santidad para mí, sin la cual, como está escrito en Hebreos 12:14, nadie verá a Dios. Y entonces le digo, Señor, hazme un corazón puro, pero en mi mente está la marca del deseo del pecado, de la saciedad, del deleite que produce el pecado. Escúcheme, mi hermano, la santidad o la santificación es simplemente apartar mi mente, mi cuerpo, mi vida, mis oídos, mis ojos, lo que soy, a lo que el Señor dice que yo debo hacer. La santidad y la santificación es un proceso que se vive por medio del Espíritu Santo y su palabra, y es un proceso sencillo. Es sencillo. Simplemente elimino de mi dieta diaria lo que me engorda, lo que me daña, lo que no me nutre. Punto. No es tan difícil. Se lo voy a poner en lo que lo estamos diciendo. ¿Cómo poder dejar de comer cosas en nuestra vida diaria que producen daño en nosotros? ¿Por qué es que es tan difícil para nosotros dejar de comer algunas cosas, aún a sabiendas que nos están haciendo daño? ¿Cuál es el punto de que nosotros volvamos al mismo lugar, a la misma comida que nos han dicho, esa comida te está haciendo daño? El punto es que tenemos dentro de nosotros el deleite que eso nos produce. No nos enfocamos en lo que verdaderamente necesitamos, sino en el deleite que produce ese alimento o esa acción que es nociva para nuestro cuerpo. Así que si quitamos ese placer que produce ese alimento, quitaremos fácilmente la comida, ese alimento que nos llama tanto la atención por comer. Si quitamos, si enfocamos diferente esa necesidad, ese placer, fácilmente eliminaremos esa comida.
Lo mismo pasa en el espíritu, mis hermanos. Si eliminamos el placer de la carne a través de la oración, a través del comer la palabra, a través de entender que la palabra es el todo, nuestros pensamientos son cambiados por el pensamiento bíblico, todo será más sencillo. Eliminaremos el peso del pecado en nosotros. Quiero preguntarle, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó una decisión sencillamente por lo que dice la Biblia y no por lo que usted piensa o siente? ¿Cuándo fue la última vez que usted, en medio de una dificultad, decidió hacer y vivir lo que dice la palabra y no lo que sus sentimientos o sus emociones le indican? ¿Cuándo fue la última vez que usted invalidó sus sentimientos, los detuvo, porque la palabra del Señor dice otra cosa? Escúcheme, cuando eso sucede, eso es lo que se llama el gobierno de la palabra en el creyente. Y allí es donde comienza el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Escúcheme bien. Todos conocemos que el Espíritu Santo es aquel que inspiró la palabra. Amén. Si la palabra es inspirada por el Señor y yo me sujeto a la palabra, me estoy sujetando a las órdenes del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo inspiró la palabra escrita, todo lo que tenemos, y nosotros comemos diariamente de ese pensamiento bíblico, diariamente estaremos comiendo del producido del Espíritu Santo para nosotros. Mis hermanos, en mi vida he visto victorias impresionantes cuando he decidido someterme a la palabra. Cuando no, he estado caminando una y otra vez en el mismo ciclo de derrota y de cansancio. Y que aunque he orado, he pataleado y he llorado y le he preguntado al Señor, ¿por qué esto, Señor, y Señor, y esto? Pero sigo con mi pensamiento crítico, mi pensamiento de carne. Sigo en el mismo punto. Pero cuando me he sujetado a la palabra sencilla, como está en oración, he visto el poder del Señor cambiando y transformando mi vida, y puedo dar testimonio de que el poder del Espíritu Santo ha actuado sobre mis propias fuerzas. Me encontraba en capítulos donde digo, Señor, esto no puede más conmigo, esto no puede estar más. Tu palabra dice que yo no debo vivir en esto y yo me rehúso a vivir igual, yo muero a esto. Yo decido a no poner pretextos para no vivir más en esto y empiezo a orar una y otra vez y me enfoco en que eso debe ser destruido en mi vida, porque la palabra del Señor sencillamente dice que yo no puedo tolerar eso en mi vida. Y entonces es allí donde comienzo a ver cómo la fuerza del Espíritu se empieza a levantar en mí y yo empiezo a caminar en caminos donde nunca pensé que yo podría caminar, porque mi propia fuerza soy débil, pero la palabra del Señor dice que el que es débil diga fuerte soy, por lo que el Señor hace en nosotros. La fuerza del Espíritu es poderosa para aquel que se convence de ella. Romanos 8:1 dice algo clarísimo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que obedecen su palabra. Jesús dijo, vosotros seráis mis discípulos si obedecen lo que yo les he mandado. El ser discípulo de Cristo es estar en Cristo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El pecado es una condenación para el hombre. Nosotros vivimos condenados a causa, nuestra humanidad mantiene condenada a causa de nuestros delitos, de nuestros deseos, de que cosas florecen en nosotros que nosotros estamos esperando. Por muy bueno que usted se vea, siempre hay una línea de maldad que nos persigue. Pero dice que aquellos que viven en la palabra del Señor no tendrán parte de esta condenación. La condenación no regirá sobre ellos.
Y lo sigue aclarando, dice, para los que andan, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo y se lo recuerdo. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que es muy importante, mis hermanos, entender que nuestra vida cristiana radica en la fuerza del Espíritu Santo. Si no, mis hermanos, no hay nada. La segunda cosa que quisiera que meditáramos está en el verso 7 y es su implicación en nuestras obras. Escuchen muy bien. Le recuerdo, la primera implicación de la vida en el Espíritu es que nuestras fuerzas tienen una implicación. La fuerza del Espíritu implica, toma lugar en nuestra fuerza. Y esta segunda, la implicación del Espíritu Santo en nuestras obras. Vamos al versículo 7 de ahí de Hechos 1. Dice así, mire lo que dice. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mis hermanos, si usted lee atrás, él les acababa de decir, de recordar la promesa del Espíritu Santo, pero sus mentes ligaban esa promesa a lo natural. Jesús mismo les ordenó esperar y no salir para que se cumpliera la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Un hecho que era sobre su mundo natural. Un hecho que estaba sobre todo lo que ellos estaban viviendo. Regía sobre ellos. Pero ellos solamente estaban pensando en lo natural. Ellos estaban midiendo el poder que iban a recibir con el poder de lo humano que había aquí. Ellos estaban pensando en el imperio del César y de todas las cosas. Y por eso la pregunta le dice ellos le preguntan en el verso 6, entonces los que se habían reunido, después de que el Señor dijo que iban a recibir el Espíritu Santo no en muchos días, lo dice el versículo 5. El versículo 6 dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Se fija dónde ellos estaban poniendo su deseo de accionar, dónde ellos estaban poniendo sus obras en lo natural, mas no en lo espiritual. Y el Señor les dice, el Señor Jesús les dice, de los asuntos y de los tiempos de esta tierra es solo potestad del Padre. Ustedes recibirán poder para vencer todo obstáculo. Ustedes no pongan sus ojos en el gobierno de la tierra. Dejen que esto es potestad solamente del Padre. Ustedes pongan su visión, pongan su fuerza en lo que yo les digo que ustedes tendrán. Y dice, ustedes van a recibir poder para vencer toda dificultad, todo obstáculo. Y les dice así, y me seréis testigos contra toda dificultad en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, lo dice el verso 8. Acabado de decir que eso es solamente potestad del Padre, dice, pero recibiréis poder nuevamente. Les habla de la misma promesa que les estaba dando en el versículo 5, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta allí suena hermosísimo, suena hermoso. Y hemos escuchado muchas enseñanzas hermosas acerca de lo que significa tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria y tu último de la tierra. Y suena hermoso, pero si nos trasladamos al hecho de lo que el Señor nos estaba confrontando, les estaba diciendo, ustedes van a ser la misma imagen mía de poder sobre toda dificultad. Yo los voy a enviar para que ustedes sean testimonio de mi gloria y de mi nombre en medio de todo valle. ¿Qué significaba Jerusalén para ellos? Recordemos, Jesús acababa de morir. Una multitud enojada había acabado de ejecutar
al Salvador y por ende querían ejecutar también a sus discípulos. Jesús les está diciendo, ustedes me van a ser testigos, ustedes van a ser testigos míos allí, en ese lugar de conflicto. Pero ustedes van a recibir poder para caminar sobre ese conflicto. Y les dice, y después me seréis testigos en Judea. ¿Qué fue Judea? Judea fue quien rechazó el ministerio de Jesús. De frente, ellos rechazaron el ministerio de Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes van a ir en contra de toda dificultad. Ahí donde hay rechazo para mí, ustedes serán testimonio de mi amor, de mi gloria, de mi gracia, de mi presencia. Después les dice, ustedes serán testigos en Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria para los judíos era un lugar considerado de mezcla, un basurero de personas dadas por la mezcla de las costumbres. Y les dice, allí donde hay tanta mezcla, donde hay tantas circunstancias que ustedes no entienden, allí me serán testigos. Allí ustedes irán bajo el poder del Espíritu y transformarán y cambiarán y serán luz en medio de la oscuridad. Y luego termina diciéndoles, y me serán testigos hasta los fines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y escúcheme, para la visión del pueblo de los judíos, todo lo demás era simplemente estorbo. Las personas, los gentiles para los judíos eran como la leña para el fuego. Era algo inservible, era algo que Dios no amaba. Y ella está cambiando esa visión y les está diciendo, ustedes van a llevar mi amor y mi gracia allí donde no se puede, allí donde no hay. Eso es lo que hace, mis hermanos, el poder del Espíritu en nuestras acciones, en nuestra vida diaria. De igual forma, usted y yo, hermanos, fuimos escogidos como testimonio. Allí donde hemos sido rechazados, allí donde hemos sido odiados, allí donde no hay esperanza de vida, mis hermanos, allí donde no se ha escuchado la voz de esperanza, hemos sido llamados por el Espíritu del Señor a traer esperanza. Esa es la hermosa obra, hermanos, del Espíritu Santo, darnos vida para que nosotros demos vida a otros, darnos poder en nuestra debilidad para que nosotros podamos liberar a otros, amarnos en toda forma para que nosotros podamos amar a aquellos que necesitan ser amados realmente con el amor de Dios. Esa es la segunda parte donde donde el Espíritu Santo interviene. Esa hace parte del poder del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que quiero que veamos y que meditemos en esto está en el versículo 11. Y quiero que vayamos al versículo 11. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escúcheme, Jesucristo estaba en medio de ellos y descendió y dice que una nube lo ocultó y se lo llevó de la vista de ellos. Ellos vieron literalmente la ascensión. Ellos estaban mirando este hecho sorprendente, pero les aparece dos por detrás y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La implicación del Espíritu Santo en nuestra visión. Les preguntan, ¿por qué estáis mirando el cielo? El Señor le mandó a decir a sus discípulos, hey, pongan su atención en el lugar correcto. Él vendrá por segunda vez, así como le vieron ir, así vendrá por segunda vez. Y mientras tanto, ustedes deben hacer lo que Él ya les ordenó. Y así puede pasar en nuestras vidas, mis hermanos. Muchas veces en mi vida ha pasado así. Pongo mis ojos en el lugar incorrecto, y dejo que mi mente sueñe y sueñe y sueñe. Y pasamos
la vida soñando como los gentiles, buscando como los gentiles, sin hacer exactamente lo que Dios ha enviado y nos ha dicho que debemos vivir para que cuando Él regrese nosotros tengamos producido para Él. Nos ponemos a pensar en lo que deseamos, en lo bueno que sería esto, en los deleites que producen, en los tesoros que podemos encontrar y olvidamos pensar primordialmente en las cosas del Espíritu, en las cosas que Él nos ha mandado. ¿Cómo nos damos cuenta que esto puede pasarnos? Vigilemos, miremos nuestras oraciones. ¿Nuestras oraciones están basadas acaso en nuestras necesidades naturales, pero no en nuestras necesidades y demandas espirituales? Señor, necesito, ayúdame para la comida, ayúdame para el vestido, ayúdame, Señor, para la vivienda, ayúdame para lo mismo que oran y piden y desean los gentiles. Solamente lo natural, la comida, el vestido, la casa, el carro, todo lo natural. Pasando por alto el mandato de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. ¿Cuánto de su oración está enfocada en Señor, cámbiame? Necesito que me cambies. Tú dijiste que necesitas que yo produzca frutos para ti. Señor, veo que no tengo muchos frutos. Necesito de tu fruto. Necesito multiplicarme. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, manténme en la paz del Espíritu. Señor, transfórmame. Señor, quiero conocerte más. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enfatizó en orar porque necesita conocerle más? ¿O cuántas veces usted ha orado más por sus necesidades naturales? Ahí donde ponemos nuestros ojos, ahí es donde nosotros nos enfatizamos. Los discípulos mirando el cielo, cómo el Señor se había ido. Qué momento más glorioso. Le dicen, ¡hey! ¿Qué hacen mirando el cielo? ¿Qué hacen viendo el cielo? El Señor vendrá por segunda vez, tal cual como se ha ido. Hermano, la palabra del Señor dice que nuestra mente debe estar puestas en las cosas eternas. Lo dice claramente. Segunda de Corintios 4:16. Apúntelo y leámoslo. Segunda de Corintios 4:16. Dice así. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pongan sus ojos en lo eterno y Dios se encargará de lo otro. Mi hermano, ¿sabe? Dios tiene cuidado de usted mientras sus ojos están puestos fijos en Él. Recordemos que Jesús lo dijo, apartados de mí, nada, 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 nada podéis hacer. Tres cosas que podemos encontrar en este corto pasaje que empezamos hoy, acerca de la implicación real de la vida del Espíritu en nosotros, su implicación en nuestra fuerza. Debemos entender la importancia de la influencia del Espíritu Santo en nosotros todos los días. Jesús lo demostró. Su implicación en nuestras acciones. El poder del Espíritu Santo es dado para que usted y yo seamos un testimonio de las operaciones del Señor donde todos vayan, donde todos estén.
que todos puedan ver al Señor a través de nosotros y su implicación en nuestra visión. El poder del Espíritu Santo debe cambiar nuestra forma de ver, nuestra visión por lo eterno. Hermanos, el Señor vendrá por segunda vez y mientras usted y yo caminamos en esta tierra, se nos dio este diseño, la vida del Espíritu. Debemos ver lo que Él dice que debemos ver. En cualquiera que fuera su vida, en cualquiera que fuera su trabajo, en cualquiera que fuera su entorno, su diario caminar, necesitamos que el poder del Espíritu Santo afecte nuestra mente, nuestra fuerza, nuestras obras y nuestra visión. Aquí es donde comienza el gran poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nuestra fuerza, cuando nuestras obras y cuando nuestra visión es afectada por la fuerza, la obra y la visión del Espíritu Santo. Le invito a que le pidamos hoy al Señor que su Espíritu afiance su obra en nosotros, bajo lo que su palabra nos enseña. Yo le invito a que de alguna forma comencemos a despojarnos de toda apreciación diferente que podamos tener de lo que se denomina el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y podamos plantarnos también en las promesas de Jesús, que nada lo detenga a usted. Mi hermano, el deseo más profundo del Señor al transformar nuestra fuerza, al transformar nuestras obras y al transformar nuestra visión, es que nadie tomara ventaja de nosotros, que nadie nos engañara ni que el mismo enemigo pudiera desviar nuestro camino. Cuando usted es satisfecho en la fuerza del Espíritu, en la obra del Espíritu y en la visión del Espíritu, su vida es transformada de tal forma que usted fácilmente puede transformar a otros, puede transformar toda circunstancia. Vuelvo y le recuerdo, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que ustedes necesitan serán añadidas. No hay nada malo que usted pida por sus necesidades. Usted debe pedir por sus necesidades, pero la necesidad primordial del cristiano es su vida espiritual, no sus necesidades físicas. Cuando el Señor suple nuestro espíritu, se suple también las necesidades corporales. Yo quiero que oremos allí. Usted cierra sus ojos. Diga, Señor, yo vengo a rendir mis fuerzas. Quiero pedir tu fuerza. Hermanos, yo lo único que he encontrado al andar en mi fuerza es tanto cansancio, tanta fatiga, tanta queja y tanto adormecimiento que a veces he llegado a pensar que hasta el evangelio no es para mí, que hasta la palabra no funciona en mí. Y todo ha tenido que ver que he vivido en mi fuerza y no en la fuerza del Espíritu. Cuando usted ha sido debilitado por otras personas, por las formas de la iglesia, por líderes, por pastores, si usted camina en esa debilidad, está caminando en su fuerza. Pero cuando usted camina bajo la palabra, bajo el poder del Espíritu, usted nada lo detiene. Por eso dígale, Espíritu Santo, necesito tu fuerza. Yo vengo a rendir mi fuerza delante de ti. Yo vengo a entender que no sé mucho y que necesito aprender de ti. Espíritu Santo, danos tu fuerza. Le invito también que le diga, Señor, vengo a rendir mis acciones, mis obras, lo que solo vengo a rendir a ti, para pedirte, obra en mí, para que yo sea un testimonio tuyo por donde quiera que vaya, que mi forma de pensar, que mi forma de hablar, que mi forma de ser sea un testimonio tan claro de quién eres tú, que ninguno tenga duda de que tú vives y tú vienes por segunda vez. Dígale, Señor, alinea mi vida, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar. Alíneala conforme a lo que tu espíritu quiere, para que yo en medio de toda dificultad, en medio de todo valle hostil, en medio de todo lugar donde no se ve la luz de tu evangelio, tu obra en mí sea la luz que ilumine ese lugar. Del Espíritu Santo te necesito.
Espíritu Santo, me rindo delante de ti y te pido, Señor, cambia mi visión. Dígale, Señor, cambia mi visión. Necesito tu visión para no estar con mi mente mirando las cosas que no debo mirar, sino que mis ojos estén en lo eterno, de tal forma que esto pasajero, esta tierra, esta vida que se desgasta, no gobierne sobre la vida eterna que tú me has dado. Renueva y transforma mi visión. Te necesito. Necesitamos de ese cumplimiento de tu espíritu. Te lo pedimos, Señor.